Básicamente, creo que de los 3 es el que menos me emocionó. No me gustó mucho, la verdad, que me hace falta por lo menos unos 2 puertos de PoE. Si tienes un pequeño negocio, te interesa mucho ver este equipo. Y yo creo que para muchos hogares, un equipo como estos, y más aparte una AP, vas a tener una cobertura Wi-Fi muy buena. Hoy vamos a reaccionar a 3 diferentes productos de Unify. Acaban de hacer un video y se me hizo interesante compartir con ustedes qué nuevas cosas trae Unify para este año. Así que comencemos. Today we are excited to announce 3 all-new 10 gigabit. Bueno, aquí empezamos con que nos presentan 3 dispositivos diferentes. El Dream Router 7, el Express 7, el Cloud Gateway Fiber, y esos 3 son los dispositivos que nos van a presentar en esta ocasión. Empezamos por el Dream Router 7. Like its predecessor, this compact device is fully capable of running all Unify software and is loaded with hardware features, including Este dispositivo ya existía, descontinuaron el anterior, pero este dispositivo ya existía. En un dispositivo, la verdad es de que, pues desde mi punto de vista, para ciertos escenarios muy bueno, sobre todo para escenarios de hogares. No eran para entornos empresariales, ni mucho menos. Simplemente era más entornos para hogares, para tener como un router Wi-Fi. Esta era una de sus opciones. Yo pensé de que el que lo iba a reemplazar era el Rimwall, pero al parecer no. Al parecer tienen esta opción aún y va a ser ahora, supongo que por el 7 con Wi-Fi 7. LCS status rate, PoE capable. Nos está mencionando de que los puertos del 1 al 4 son de 2.5 gigabits por segundo, lo cual lo vuelve en un equipo bastante interesante, sobre todo si lo que tú quieres es mejorar. Por ejemplo, si tú tienes un NAS y tienes una computadora con dock, valdría mucho la pena, sobre todo para tener mayores velocidades de transferencia de archivos, por ejemplo. Entonces, en ese sentido vale mucho la pena, y por lo que se puede ver, en el puerto 1 es PoE. Casi siempre cuando nada más tiene un rayito en Unify, significa que el puerto solamente es PoE. Y el puerto 4 es para la WAN, o sea, para conectar ahí tu servicio de internet, pero vamos a ver si ese se puede intercambiar, o si lo dicen aquí que se puede intercambiar por LAN o WAN. Capable 2.5 gigabit Ethernet. Ajá, y lo que dices de que en ese puerto PoE puedes conectar alguna cámara, alguna cosita así, solamente tiene un puerto. SD card storage. Tiene almacenamiento por SD. No tiene almacenamiento por estado sólido, como sí lo tiene el Max, por ejemplo. Ese sí tiene almacenamiento por estado sólido. The card storage, integrated power supply, and a super antenna. Ya integra la fuente, por lo que seguramente nada más vas a tener que poner el cable. ¿Qué significa? Que ya viene integrada la fuente, que básicamente como en las laptops no tienes que tener una cosa aparte como esta, sino ya solamente es el puro cablecito que se conecta así y va directo a la luz, ¿no? O sea, no tienes ese inconveniente de tener aparte otro eliminador, sino ya viene completamente dentro del mismo equipo, lo cual lo podría volver a un poquito más estético. Otra de las cosas que se me olvidó mencionar en un principio es de que este dispositivo dice de que viene con todas las características de Unify. O sea, eso significa que también puede servir como un NVR, pero como podemos ver es como para una cámara, realmente no son para muchas cámaras que tengas, puedas incluirlo. Les digo, es un dispositivo más pensado como para hogares que para entornos empresariales. También está bonita su pantallita que tiene ahí, pero me gustaría verlo para ver realmente qué tan grande va a ser esa pantallita, porque si es una pantallita así de chiquita como la de el UCG Max, pues, o sea, sí está bonita, pero pues es muy chiquitita, ¿no? System for high performance Wi-Fi. UBR. También nos menciona que tiene Wi-Fi 7 y da mucha lógica, ya que al mercado que va dirigido, que es el residencial, pues vale mucho la pena que sea un router con Wi-Fi. Creo que es una opción muy acertada, y yo creo que para muchos hogares, un equipo como estos, si más aparte una AP, vas a tener una cobertura Wi-Fi muy buena, y aparte de que este dispositivo te sirve para hacer tu controladora, que es lo que también dice en el video, que tiene todas las características de Unify, que entre ellas es el controlador. Entonces,
está perfecto para poder controlar uno que otro dispositivo, una que otra camarita. No es muy potente, pero ese no es su finalidad. Su finalidad es los hogares. 7 combines 10 gigabit supports with El puerto de fibra va a 10 gigabits por segundo, por lo que viene ahí es, el enlace WAN, ¿no? Donde conecta tu servicio de Internet. Sí está muy bien, la verdad es de que vale mucho la pena de que tenga un puerto a 10 gigas, pero me gusta no tendría que ver si se puede cambiar de WAN a LAN, que eso valdría mucho más la pena, porque a lo mejor, por ejemplo, en países como México, en Latinoamérica, inclusive tampoco no es tan común en Estados Unidos, que en residencial es complicado que tengan más de 1 giga de Internet. Entonces, creo que valdría más la pena si se pudiera cambiar de WAN a LAN para de ahí conectarte a un switch que tenga puertos de fibra, pues creo que valdría más la pena, pero vamos a ver qué es lo que nos dicen. 3 gigahertz Wi-Fi setup. Vuelven a vuelven a mencionar de que toda la parte del Wi-Fi de este dispositivo que Neighbor ISPs looking to elevate their service offerings. okey, por lo que veo, el puerto de fibra va más hacia los proveedores de servicios de Internet, que en dado caso que ellos tengan, servicio de fibra óptica a 10 gigas o a menos gigas, pero ya superen los 2.5, los 5 o inclusive aunque sea el giga y lo quieran ingresar por fibra óptica, pues se va a poder. Se me hace una buena solución, aunque complicado de que lo puedas llegar a utilizar al 100%, pero, pues, a lo mejor y sí, o sea, no me cierro. En resumen, el router 7 tiene 4 puertos de 2.5 gigas, un puerto de fibra. Uno de los puertos de red de cobre tiene PoE, lo cual para una cámara, para una P se me hace bastante bien. Las velocidades de los puertos de atrás de 2.5 se me hacen excelentes, la verdad es de que lo puedes aprovechar mucho, sobre todo si tienes algún tipo de NAS, algún tipo de almacenamiento dentro de tu red o pasas, archivos dentro de tu red, vas a ver de que va a ser mucho más rápido el envío y recepción de esos archivos. La parte de fibra se me hace muy buena, me gustaría saber si va a ser puerto que puedas cambiar entre LAN y WAN. Eso yo creo que aún mejoraría más, porque si no tienes un servicio de Internet que te dé por fibra óptica, directo hacia ese equipo, pues vas a poder utilizarlo como un router, pero también de ahí puedes bajar a un switch, por ejemplo, y ya tener muchas más conexiones o inclusive tener un switch PoE que te pueda dar a varias cámaras y a varios access point. El que traiga la fuente integrada también le da un plus porque, pues, básicamente se vuelve un poquito más estético el equipo. Igual, el que tenga Wi-Fi integrado también lo hace un poquito mejor el equipo o tiene más puntos. ¿Por qué? Porque así de esa forma tú puedes ir decidiendo si con ese equipo nada más es más que suficiente para que tú tengas un buen internet dentro de tu casa, o bueno, más bien un buen Wi-Fi dentro de tu casa, o si acaso puedes poner otro AP y con eso va a ser más que suficiente para poder tener Wi-Fi dentro de toda tu casa. Porque también tiene todas las características de Unify, entre ellas de que puede ser controlador tanto de cámaras como de control de acceso, como de tus access point. Entonces, en ese sentido, vale mucho la pena este equipo si es para un hogar. Para un negocio, ahí sí ya no lo recomiendo tanto, pero para un hogar sí se me hace un muy buen dispositivo. A este dispositivo yo le daría un 8.5 de 10, ya que me hace falta que más puertos tengan PoE. Y otra de las cosas es de que solamente son PoE. ¿Y cuál es el problema? Que ya muchos APs y cámaras son PoE Plus. La verdad es de que me hizo falta un poquito más de PoE y sobre todo me gustaría saber de que el puerto de fibra se pueda cambiar de WAN a LAN. Ahora sí vamos a iniciar con el otro dispositivo. Este dispositivo se llama Cloud Gateway Fiber. Se parece muchísimo al Cloud Gateway Max, que ya lo tuvimos aquí en el canal. Entonces, nada más por el nombre creo que ya sé más o menos por dónde va, que seguramente va a traer puertos de fibra, supongo que también a 10 gigas y vamos a ver, porque el Cloud Gateway Max se me hizo un muy buen dispositivo, pero vamos a ver qué tanto mejoran con esta evolución del Cloud Gateway Fiber. Gateway fiber. Integrating both SFP Plus
Ok, aquí menciona de que tiene 2 puertos de 10 gigas, bueno, creo que son 3 puertos de 10 gigas, hay un puerto WAN, un puerto LAN y el otro de nuevo es WAN en cobre. Entonces, sí se me hace interesante esto. Igual vuelvo a lo mismo, me gustaría que el otro puerto también tuviera la posibilidad de cambiar de WAN a LAN, y igual el de cobre, por lo menos cualquiera de esos 2 que pueda cambiar de WAN a LAN sería excelente, pero no nos adelantemos, así que vamos a ver qué. 10 gigabit base T Ethernet options with a PoE Ajá, sí, el otro puerto de cobre también va a 10 gigas. or 2.0. Los otros 4 puertos LAN, esos sí son, a 2.5 gigas y solamente el puerto 4 va a PoE Plus. Aquí ya tenemos una mejora con respecto a lo anterior. Es lo que les decía, cuando es el rayito y un más es PoE Plus. Entonces, eh, que solamente sea un solo puerto PoE, sí, no me gusta, pero entiendo de que este dispositivo no es un dispositivo en donde solamente pongas este y ya, sino se supondría que en este tendrías que acompañarlo con un switch y, tiene más sentido ahí que a lo mejor hasta inclusive que no trajeran PoE, los puertos también no habría ningún problema. Que este equipo tenga puertos a 10 giga, vale muchísimo la pena, sobre todo el de LAN, ¿por qué? Porque este equipo puede llegar a ser tu router principal, pero para las conexiones siempre vas a necesitar un switch. Entonces, puedes conectar ese switch por medio de fibra óptica a 10 gigas y entonces en ese momento evitas cuellos de botella y valdría muchísimo la pena. Inclusive valdría aún más si el puerto WAN, como se los digo, se puede convertir a LAN para tener la posibilidad de mandar a 2 switches, enlaces de 10 gigas y evitar hacer cascada entre esos switches. La verdad es de que este equipo me está gustando mucho, porque sobre todo para pequeñas empresas, este equipo podría ser su equipo de entrada. Entonces, vale mucho la pena, sobre todo si tienes un pequeño negocio, te interesa mucho ver este equipo y ver cuándo sale, porque la verdad es de que tener un equipo así valdría mucho la pena para tu negocio. Inclusive para aplicaciones un poquito más demandantes, este dispositivo sí podría llegarte a cubrir las necesidades que tú vayas requiriendo. is an Ethernet switch, along with M.2 and VMs. Como ya lo habíamos visto con el Cloud Gateway Max, tiene almacenamiento por estado sólido. De nuevo, un gran acierto que tenga un almacenamiento por estado sólido, sobre todo para un pequeño negocio en donde vas a tener algunas cámaras, sean unas 2 3 cámaras, por ejemplo. A lo mejor y de tus cámaras vas a poder grabar un día, por ejemplo, un día, 2 días. Si a lo mejor para ti no era algo necesario grabar, este equipo que te hace esa grabación no está por demás de que te dé esa solución. Entonces, en un solo equipo ya tienes tu router principal, si es lo mismo que el Max, también vas a tener firewall, vas a tener, NVR, vas a tener control de acceso. Entonces, la verdad es de que había muy poquitos peros para comprarse el Max, aún menos, pero sobre todo para pequeñas empresas, si tú eres una pequeña empresa, este equipo podría solucionarte varias cosas dentro de tu red. Storage sports. The UC2 Viber brings Dream Machine-like performance into an impressively compact footprint. Sí, o sea, se nota que este producto va para allá. Lo que ellos dicen es de que es como un rendimiento muy similar al Dream Machine, pero en compacto, en chiquito. Y pues sí, o sea, la verdad es de que ya que tenga puertos de 10 gigas y sobre todo en fibra, híjoles, vale muchísimo la pena. Tiene muy poquitos peros y solamente tengo algunas dudas, pero, ahorita en la conclusión del dispositivo vamos a platicar de ellas. En resumen, del dispositivo es algo muy parecido a lo que ya vimos con el Max, pero con un poquito de vitaminas. Este equipo ya va a tener puertos de fibra a 10 gigas y el puerto de cobre a 10 gigas. Va a tener aparte un puerto, PoE Plus y, todos los demás puertos que no sean de 10 gigas van a estar a 2.5. La verdad es que vale mucho la pena. Me gustaría a lo mejor uno de 5 gigas, pero me parece que hasta el momento no tienen APEs a más de 2.5 gigas. Entonces,
pues realmente está bien a que sea 2.5, pero sobre todo me sorprendió para pequeñas empresas los puertos de 10 gigas, porque puedes bajar del router con fibra hacia un switch en donde vas a tener conectadas tus cámaras, tus APs, tus servicios de computadoras o de dispositivos, y de esa forma, sobre todo si eres una pequeña empresa, puedes comenzar a hacer una muy buena inversión para tu red. Y que prometa un desempeño cercano al del Dream Machine, la verdad es de que sí le da un plus. A este yo sí, la verdad, tendría que probarlo para realmente ponerle el 10 de 10, pero sí le pondría un 9.5. ¿Por qué? Porque lo que le faltaba al Max, como ya tenerlo como para un router, para una pequeña empresa, para ir preparando el camino para un eventual crecimiento, este equipo es perfecto. ¿Por qué? Porque te va a dar un muy buen rendimiento cuando eres una pequeña empresa, pero ya te da toda la infraestructura, tanto en cableado como en dispositivos, para irte encaminando si es de que en algún momento llega a ser insuficiente este equipo, puedas cambiar por uno un poquito más alto. Entonces, la verdad es que se me hace un muy buen equipo, sobre todo para una pequeña empresa, igual que el Max, pero, les digo, este es como con vitaminas. Entonces, yo la verdad, yo sí le pongo un 9.5. Tendría nada más que probarlo. Y comenzamos con el Express 7. Este sí tengo que decir que su antecesor no me gustó mucho, la verdad. Y les voy a platicar por qué. Cuando fui a hacer la certificación, nos pusieron este equipo y la verdad es de que por distintas cuestiones, empezó a fallar un poquito, pero creo que no era cuestión del equipo, sino se le estaba sobreexigiendo al equipo en ese sentido. La verdad es que a mí no me terminó convenciendo. Comprendo para qué tipo de escenario va, pero vamos a ver qué mejoras le hicieron, porque en aquella ocasión a mí no me terminó de convencer. The most instant Unify network experience, yeah. Like its predecessor, it be used as a cloud gateway, easily adopted as wired AP, or used to automatically extend coverage as a mesh AP. Express 7 was designed to be future-proof, with 6 string. Sí, básicamente como el anterior, es un router Wi-Fi muy, muy pequeñito, y pues hasta ahorita no le veo, igual es Wi-Fi 7, hasta ahorita creo que no le veo realmente tantas mejoras, pero vamos a ver en qué termina. GHz Wi-Fi and 10 gigabit Ethernet supports. Okey, tiene un puerto de cobre a 10 gigas, lo cual sí lo hace un poquito mejorar, la verdad, sobre todo, ¿por qué? Porque el anterior me parece que era nada más a 1 giga. No tengo fresco tanto, los datos del Express que yo probé, pero me parece que sí. Ahorita lo que dice es de que ya ese puerto se convirtió en uno de 10 gigas. Entonces, por ese lado, sí, la verdad es de que sí mejora en ese sentido. Básicamente de los 3 este es el que menos me emocionó, la verdad, lo voy a decir así honesto, eh, pero no significa que sea un mal equipo. ¿Por qué? Porque realmente este equipo está pensado sobre todo, por ejemplo, para las personas que hacen, home office o alguna cosa así, se pueden llevar este tipo de equipos que, según yo, no son muy costosos y básicamente van a poder trabajar como si estuvieran dentro de la empresa. Entonces, para ese sentido, sí vale mucho la pena. También veo de que solamente tiene 2 puertos, que eso es muy correcto para el tipo de escenario en el que se puede utilizar. No es para alta demanda, es casi, casi que un equipo muy personal y, inclusive hasta para algunos proveedores de servicio, este dispositivo podría llegarles a interesar. Sería cosa de probarlo. Tal vez yo me quedé con una mala impresión del Express de ese momento, pero habría que volverlo a probar, ver en qué mejoró y vuelvo a lo mismo. O sea, tampoco no se trata de, quererlo comparar, por ejemplo, con el Cloud Gateway Max o con el Fiber. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente son para distintos escenarios, ¿no? Eso es lo que les digo, este es más como para un dispositivo personal y hasta ahí. Yo creo que a este sí le pondría entre un 7 y 7.5, pero vuelvo a lo mismo, puede ser por mi experiencia de ese momento. Recordemos que yo solamente lo tuve un momento, no lo tuve realmente tanto tiempo, pero, inclusive puede subir mucho la calificación dependiendo del rendimiento que te dé. El rendimiento de ese día fue un rendimiento más o menos. Platicando con el Inge JB, él me decía de que lo reinició completo de fábrica y lo volvió a configurar y nunca dio problemas.
Entonces, puede ser que a lo mejor y en ese momento hubo algún problema y nada más era cosa de volverlo a reiniciar y iba a empezar a jalar sin ningún problema. Entonces, yo ahorita a este equipo sí tengo mis reservas. Bueno, terminan hablando del firewall que ellos manejan y del SD-WAN y de SiteMagic. El firewall, la verdad es de que sí vienen cosas muy interesantes. Ellos quieren empezar a competir en la rama del firewall y quieren competirle a Sophos, quieren competirle a Fortinet, quieren competirle a varios fabricantes bastante asentados en el mercado. Vamos a ver cómo es de que realmente termina de madurar el firewall, pero lo que yo he visto es de que son cosas muy positivas de ese apartado y habría que ver en qué termina esto. Para concluir esta videoreacción, nos presentan 3 distintos dispositivos y cada uno para un cierto mercado en específico. A mí el que más me interesó fue el Cloud Gateway Fiber. Se me hace un muy buen dispositivo, sobre todo para pequeñas empresas, vuelvo a insistir. El segundo equipo que también se me hizo interesante es el Router 7. Se me hace un buen equipo, es un equipo 100% para una casa. Tendríamos que ver el precio. Seguramente va a ser mucho más económico que el Dreamwall, o bueno, eso es lo que yo pienso. Tengo mis dudas, sobre todo con el puerto de fibra. Me gustaría saber que se puede cambiar de WAN a LAN y con eso sería un excelente equipo, porque ya hoy en día los router de fibra todavía siguen siendo muy caros, pero, creo que ya cada vez se están ajustando más los precios. Existen otros competidores, o también de la misma marca de Unify, que están metiéndole mucho a la parte de fibra. Entonces, seguramente pronto van a empezar a tener buenos precios en la parte de switches de fibra. El que menos me emocionó fue el Express 7, eh lo cual no significa que sea un mal dispositivo, ni mucho menos. Entonces, sobre todo está pensado como un equipo personal, no tanto para muchos dispositivos. De hecho, también me parece que dicen de que ese dispositivo también lo recomiendan mucho para implementar en proveedores de servicio. Sí podría ser una opción, pero, no lo sé, tendría que probarlo, tendría que ver qué tan bien funciona. El Express anterior, o no sé si todavía siga vendiendo, no era un mal equipo, no, yo siento que no era un mal equipo por lo que me han dicho. Yo cuando lo probé, sí tuvo sus más y sus menos, y en ese sentido yo no lo recomendaría al 100%, como sí lo recomendaría el Max, como sí recomendaría los Dream Machine, y como sí podría llegar a recomendar el Dreamwall, porque sí he visto muy buenas experiencias con ese dispositivo. Y bueno, hasta aquí esta videoreacción, espero les haya gustado. Por favor, déjame en los comentarios qué equipo fue el que más te interesó. Te invito a que nos sigas en todas las redes sociales de Instel. También te pido de que le des like a este video, te suscribas y lo compartas. De esa forma nos ayudarás a seguir haciendo este tipo de contenido. Te agradezco por quedarte hasta el final del video y recuerda, nosotros somos Instel.